El punto 6 de la unidad 2 desarrolla lo que es la forma como elemento esencial del acto jurídico. Recuerden que los elementos esenciales que componen el acto jurídico son el sujeto, el objeto, la forma y la causa. Aquí desarrollaremos en mayor extensión el elemento forma del acto jurídico. Creo que les va a servir mucho para esta unidad el que vean el cuadro sinóptico que se adjunta a los fines que puedan dimensionar y visualizar cómo está distribuida esta temática. A la forma la trata en dos sentidos, como modo de exteriorización de la voluntad, es decir, la forma en que se da a conocer el acto jurídico al mundo exterior, ¿no es cierto? Es decir, es la manera en que el sujeto da a conocer al mundo exterior su voluntad, plasmándose en una forma determinada, y también trata la forma como la formalidad del acto jurídico. Eso sería la forma en sentido estricto. Es decir, cuáles son, en algunos casos, los requisitos que exige la ley para que ese acto jurídico tenga validez. Entonces, empezando a explicar la forma como modo de exteriorización de la voluntad, es decir, como forma en sentido amplio, esta forma de exteriorización de la voluntad del sujeto puede ser expresa, puede ser tácita, y hay una forma de exteriorización de la voluntad que excepcionalmente se podría dar, que en el caso del silencio, ya que el silencio no implica, como su nombre lo indica, una forma de exteriorizar la voluntad, pero existen tres excepciones. Empecemos primero explicando cómo se puede exteriorizar la manera de forma expresa. Se puede exteriorizar de manera oral, es decir, por intermedio de la palabra. Esta forma de exteriorización de voluntad para los actos jurídicos está reservada para actos que no tengan mucha trascendencia, comprar caramelos en un kiosco, pagar o hacer una transacción pequeña. Es decir, el hecho de que no sea escrito un acto no quiere decir de que no haya un acto jurídico. Entonces, la forma oral es una de las formas de exteriorizar la voluntad en los actos jurídicos. Después está por escrito. Es la manera más segura de plasmar un acto jurídico, que ya vamos a ver cómo se puede documentar un acto jurídico, que puede ser simple o de manera más compleja, ya con un instrumento firmado por un escribano, o también puede ser un acto jurídico por escrito, puede ser la emisión de algún ticket, por ejemplo, que uno vaya al banco y deposite dinero y el cajero le extienda un certificado. Eso también podría ser una exteriorización de voluntad por escrito. Entonces ya vamos a ver cómo puede ser con mayor profundidad ahora cuando desarrollemos este tema más adelante. O también puede ser como forma expresa los signos inequívocos o la ejecución de un hecho material. Aquí toma trascendental importancia
una acción que realice la persona de forma material, de forma visible, como por ejemplo sacar la revista de un kiosco y dejar el dinero. Se interpreta de ese signo inequívoco que estamos en presencia de un acto jurídico de compraventa. Es decir, es la forma de manifestación expresa en este sentido es a través de un movimiento corporal, de una expresión corporal. También el derecho considera que se puede exteriorizar voluntad de manera tácita. La manifestación tácita de la voluntad resultaría de diferentes actos realizados por una persona, de los cuales se puede conocer con certidumbre qué es lo que está queriendo expresar. Sin embargo, aclara la norma que en algunos casos, cuando la ley o las partes dicen que una persona se debe expresar de determinada manera, esta forma tácita de voluntad no tiene efecto jurídico. Se la conoce también como una forma de manifestación de voluntad de forma indirecta. Ejemplos de forma de manifestación tácita de la voluntad para que ustedes puedan comprender sería, por ejemplo, en el cobro de una deuda, recibir parte del capital sin hacer la correspondiente aclaración de que faltan cobrar intereses. Por ejemplo, el derecho en esa situación interpreta de esa manifestación tácita que hizo la persona de que le está condonando los intereses debidos en ese cobro de la deuda. O también, por ejemplo, si un mandatario ejecuta un mandato sin oponerse a la persona que le ha solicitado hacer algo, se interpreta que esta persona aceptó el mandato sin ninguna restricción o sin ningún reparo. Entonces son todos casos en los cuales el derecho considera que ciertas actitudes o de manifestaciones o comportamientos precedentes se interpretan como de una determinada manera, analizando el contexto posterior. Vale la aclaración decir que hay ciertos casos que la ley establece que las manifestaciones tácitas no son válidas, y también hay ciertos casos en que las partes pueden convenir que en alguna situación no corresponda o no se interprete que la manifestación tácita implica algo. Esto lo pueden convenir las partes, por ejemplo, en un contrato, donde digan expresamente que ante un emplazamiento o ante alguna notificación que le llega a alguna de ambas partes en el acto jurídico que los une, el no manifestarse no tendría una conducta determinada. Es decir, pueden convenir de que se tengan que pronunciar en algún sentido. Entonces lo pueden perfectamente aclarar de que no vale en algún convenio las manifestaciones tácitas de la voluntad. Y otra forma de manifestar la voluntad es a través del silencio, pero en formas excepcionales. Es decir, la regla es que el silencio no importa una manifestación de voluntad, eso es como regla, sino que solo excepcionalmente
se podría inferir una manifestación de voluntad. Y el código es taxativo, es decir, están determinados expresamente cuáles son las únicas formas en que el código va a interpretar que el silencio es una manifestación de voluntad. Y lo dice cuando haya un deber de expedirse por la ley y la parte haga silencio, en ese caso la ley interpretará que esa persona se manifestó en cierta forma. Por ejemplo, la ley dice que si a una persona la citan a reconocer una firma, por ejemplo, que haya hecho algún contrato, y esta persona no comparece al tribunal a reconocer esa firma, para la ley ello implica o lo toma al silencio de esa persona como que esa firma es de ella, es decir, le atribuye la firma a esa persona. Por ejemplo, hay muchísimas situaciones en cuanto a que la ley determine específicamente, en algunos casos, que el silencio implica una determinada manifestación de voluntad. O también otro ejemplo, en los casos de reconocimiento de las paternidades, por ejemplo, la ley interpreta que en caso que emplazada la persona a la cual se le atribuye una paternidad no comparezca a juicio o no comparezca a hacerse un ADN, por ejemplo, ese silencio de la persona implicaría, o la ley, mejor dicho, le atribuiría la paternidad de algún hijo por el silencio que ha demostrado, es decir, por la inconducta de presentarse al juicio y someterse a un cotejo de ADN. Hay muchísimos ejemplos, pero doy estos que son sencillos para que puedan entender cuando en algunos casos el silencio, según la ley, se considera que existe una manifestación de voluntad. Otro de los supuestos es que el silencio, según la voluntad de las partes o según los usos y prácticas del lugar, puede generar una consecuencia que es una expresión de voluntad en determinado sentido. Es decir, que otra excepción que la ley marca puede ser que las partes se puedan poner de acuerdo que ante un emplazamiento o algo, el silencio implique alguna consecuencia, o otro de los supuestos que incorpora la ley es que, de acuerdo a los usos y prácticas del lugar, el silencio de la persona implique una manifestación de voluntad. Y la tercera excepción que marca la norma es relacionar una declaración precedente con un silencio actual. Es decir, cuando se relacionan conductas precedentes con un silencio actual. Y ahí se da como ejemplo una situación cuando un empleado le manda una carta documento a su patrón, supónganse porque se considera despedido o por algún reclamo específico que le haga respecto a su relación laboral, porque no le hayan pagado sus vacaciones o porque le pida alguna aclaración de alguna sanción que haya sufrido. Si ese patrón no contesta la carta documento, es decir, guarda silencio respecto de algún requerimiento que le haga su empleado, la ley considera de que
el patrón está asintiendo, es decir, está manifestando su voluntad en que realmente hay una relación laboral entre ambos. Es decir, hay un silencio actual precedido de actuaciones o situaciones que han sucedido anteriormente.